Canal Auditorium, una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorio con Carles Aguilar. Vamos a hablar, de hecho estamos ya en conexión directa con Luis del Olmo Marote. Luis del Olmo Marote es un periodista y locutor de radio español considerado como una de las grandes instituciones periodísticas del país. Luis, buenos días. Hola, buenos días, Carlos, y buenos días a todos los oyentes de esta cadena que tantos recuerdos gratos me trae. Sin ¿Qué duda. tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Luis, yo por mi parte, para mí, evidentemente, esto te lo habrán dicho en muchas ocasiones, como profesional de la radio, es un placer, es un honor poder charlar contigo unos minutos. Mira, Luis, yo he hecho ahora una breve introducción que de alguna forma define, muy brevemente, evidentemente, lo que tú eres, lo que tú sigues siendo para el mundo de la radio. Pero yo sí te pregunto, a ver, tú, desde el punto de vista profesional, ¿cómo te defines? ¿Qué eres tú en el mundo de la radio? Pues un correcaminos que alrededor tengo un micrófono y detrás del micrófono muchos amigos y tengo el deber, o tenía el deber de informar, de entretener y de acompañar a todo ese personal, a todos esos oyentes. Soy un incondicional del mundo, ese mundo que tú conoces también, el mundo de la radio, y la pena es que tengo 120 años ya, pero esos son sueños y los sueños son. Pero, sí. pero bueno, la radio se lleva adentro. Yo supongo, Luis, por lo que acabas tú de decir, que no debe haber un solo día en tu vida en el que la radio, de una forma u otra, esté presente de forma cotidiana. Bueno, está presente porque lo escucho. Cuando no escucho tu emisora, escucho otra emisora, pero la radio permanentemente la tengo encima de la mesa y la tengo en la mesita y la tengo encendida. Procuro estar al corriente de lo que pasa, por lo menos que me cuenten lo que sucede en mi tierra, lo que sucede en Madrid de mis amores y en esta Cataluña de mis recuerdos y de mis presencias en este momento. Yo sin la radio encendida sería un pelele, no sabría qué hacer. Me moriría de pena. Mientras exista la radio, yo creo que existe la felicidad del ciudadano Luis del Olmo. Sin duda. Luis, tú vives en Barcelona. Vivo en Barcelona, sí, vivo en Barcelona. En Barcelona me paso el mayor tiempo de mi vida. Hago escapadas a un rincón de Tarragona que se llama Roda de Bará, donde tengo mi radio y mis recuerdos, y tengo una exposición permanente, como sí. Tengo otra en Ponferrada, ¿no? La radio para mí es fundamental. Sin la radio, aunque esté a kilómetros de distancia de esa radio que tú disfrutas, pero la radio continúa siendo fundamental para mí. Claro, yo sé que tú en Roda de Bará tienes el Museo de la Radio, ¿verdad? Sí, exacto. Uno de los museos de la radio, porque el otro museo lo tengo en Ponferrada. Sí. Tengo dos acontecimientos radiofónicos sonoros
en Ponferrada, que es el lugar de mi nacimiento. Ajá. Y de mi infancia y de mi niñez, y el otro lo tengo aquí en este rincón de Tarragona, que es Roda de Bará. Claro, acabas de comentarme que tú estás viviendo en Barcelona y que tienes la radio encendida prácticamente todo el día. Aquí en tu piso en Barcelona, ¿cuántas radios tienes? Tengo tantas como rincones. Yo creo que tengo unos 5 o 6 aparatos de radio, siempre encendidos, siempre con las pilas puestas. Uh-huh. Si tengo una radio que de pronto veo que se ha gastado las pilas, lo primero que hago es bajar y comprarme en la tienda unas pilas para que la radio continúe encendida. Si la radio no tiene pilas, la radio Ajá. está muerta y la radio no existe. Sí. Luis, tú en el año 68 viniste a Barcelona y unos años más tarde, en el 73, te hiciste cargo de Protagonistas, ¿correcto? Lo que quiero saber es, claro, con toda esa amalgama de experiencia que tú atesoras como uno de los puntales de la radio en este país, desde que empezaste sobre los años 70 hasta el día de hoy, esta evolución que ha tenido el mundo de la radio, por ejemplo, el tema de las nuevas tecnologías, el tema de Internet, el tema de los streaming, de hacer radio, que más que radio ya es una radio visual. Claro, esto era inimaginable cuando tú empezabas, ¿no? La radio está viva, continúa siendo viva, a través de la técnica y a través de las cabezas pensantes como la tuya, que no deja, que no cesa en hablar de la radio, para la radio, con la radio. El día que desaparezcan hombres como tú, hombres como generosos, estoy pensando en todos los compañeros y estoy pensando sobre todo en este amigo doctor honoris causa que acaba de decirnos adiós a la radio. Estoy hablando, como sabes, del hombre que durante tantos años estuvo dando los buenos días a los oyentes de la cadena SER, del gran Iñaki Gabilondo, sí. Que no sé lo que hubiera sido de mí si no hubiera tenido un referente, Iñaki, que a través de sus radios y de sus haceres a mí me daba pistas para establecer conexión con los oyentes en aquellas mañanas inolvidables de protagonistas viajeros, protagonistas que me hizo con el micrófono viajar hasta China y hacer un programa desde Radio Pekín o desde Nueva York o desde Río de Janeiro, desde el rincón de Alemania, desde Londres en muchas ocasiones, desde Marruecos, que fue una de las últimas entrevistas, y me encontré, después de hacer el programa, me encontré con un buen amigo que conoce también ese mundo de la radio, que padece por la radio y que quiere a la radio, un paisano mío que no me quiero olvidar de él, y que seguramente, si nos está escuchando, sabrá a quién me refiero. Claro, has hecho referencia a Iñaki Gabilondo, sí, con el que hablaremos en breve. Claro, este reconocimiento de tu parte hacia Iñaki es mutuo, porque Iñaki también te tiene a ti como uno de los puntales. Quiero decir, ¿sois de hecho los dos puntales de la radio, de la historia de la radio en España? Somos dos locos de la radio. Se enciende la radio, se venía encendiendo la radio a partir de las 5 de la mañana y la radio no se moría, no se dormía hasta las 3 de la madrugada. Eso le pasaba a Iñaki y eso le pasaba a Luis del Olmo. Nos enamoramos hasta el Kiko del mundo del micrófono, y la radio nos dio a nosotros todo lo que le dimos nosotros a la radio. Iñaki, algún día se escribirá la gran historia del gran Iñaki, que la tiene oculta porque él es muy modesto, pero la radio sin Iñaki probablemente sería otra radio más sosa, más tonta, más vacía, ¿no? Algún día tendremos que hacer un homenaje nacional, como Dios manda, al gran Iñaki, a este vasco universal. Claro, el momento en el que, digámoslo así, por ley de vida, como fue tu caso y como ahora es el caso de Iñaki, hay que decir, vamos a
hacer un punto y aparte o un punto y seguido, el momento de decir me jubilo, me retiro, bueno, más que jubilarse, el momento de decir me retiro de la radio activa, este momento tú ya lo has vivido, Iñaki lo está viviendo ahora, ¿cómo de duro es? ¿Cómo de difícil es dar ese paso? Es muy difícil porque la radio es algo inmediato, la radio es cercana, la radio es creíble, la palabra humana integra, congrega y convence, porque la televisión está demasiado esclavizada quizá por el espectáculo, y por ello ha de pagar el impuesto de una menos credibilidad. Pero la radio reforma, sobre todo reforma el eslogan "una imagen vale más que 1000 palabras", y lo hace por arriba, porque la imaginación vale más que 1000 imágenes, y en la radio la palabra excita y la palabra suscita la imaginación. La radio, querido amigo, tú lo sabes mejor que nadie, es un medio de ida y vuelta, donde en un momento determinado el que habla escucha y el oyente se convierte en participante. En definitiva, porque la radio es un punto de encuentro, o como diría aquel entusiasta de la radio, estoy hablando de Bertolt Brecht, la radio es un medio de interrelación. Sí. Canal Auditorium, una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Carles Aguilar habla con Luis del Olmo. Tú acabas de decir, Luis, que evidentemente estamos de acuerdo absolutamente con esto, que una palabra vale más que 1000 imágenes. Yo antes te hacía referencia a las tecnologías de la información. Actualmente, en muchos casos incluso, se hace la radio visual, la radio que se ve con streaming, a través de redes sociales. ¿A ti qué te parece? ¿Esta proyección visual de la radio puede perjudicar o puede afectar de alguna forma ese espíritu original al que tú te refieres? Mira, la radio no se ha dejado llevar de la turbulenta de noticias de Internet, donde hay más falsedad y exageración que verdad contrastada, ¿no? Y porque la radio fundamentalmente es una factoría de diálogo, donde un teléfono puede transformarse en un micrófono y un oyente le puede cantar las 40 al comunicador que va por las ondas creyéndose el rey del mambo, ¿no? La radio pone a cada cual en su sitio, y tú que lo estás haciendo cada día lo sabes mejor que nadie. La radio pone a cada cual en su sitio, y eso es lo que propugnaba Machado cuando decía: tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela, ¿no? Yo estaría diciendo tonterías de la radio todo el día. Sí. Yo no exagero si afirmo que la radio fue determinante en aquellas noches, porque consiguió que la mayoría de los ciudadanos conservarse la serenidad y no se dejaran llevar por el miedo. Estoy hablando de los momentos difíciles que vivió los ciudadanos españoles, ¿no? El poder de la radio, el gran tesoro que almacena en lo más hondo de su ser, es su credibilidad. Si la radio no tiene credibilidad, la radio se muere en 4 días, ¿no? La gente cree en la radio. La gente y las nuevas generaciones de comunicadores radiofónicos tenéis el sagrado deber de mantener este legado, ¿no? Sí. Una radio deja de ser creíble, ya no es radio, es un medio sin alma que solo sabe emitir la voz de su amo, ¿no? A la radio le quedan todavía muchos siglos por hacer, por decir, por contar o por cantar. Claro, has hablado de las nuevas generaciones de comunicadores. Y hemos de decir que de un tiempo a esta parte, precisamente orientando nuestra conversación
hacia esas jóvenes promesas de la comunicación que dentro de unos años serán los protagonistas de la escena radiofónica en nuestro país. ¿Tú cómo ves en este momento? Hemos pasado y seguimos pasando una época de crisis a diferentes niveles. Evidentemente el tema de la pandemia que está repercutiendo en una crisis económica más o menos importante según los sectores. Esto afecta efectivamente al mundo de la comunicación. Tenemos la percepción de que cada vez es más difícil, es más complicado que esos jóvenes valores de la radio, esos jóvenes periodistas que están intentando pues acceder al mundo de la comunicación, no tengan que, con todos mis respetos, dedicarse a hacer de camareros o dedicarse a hacer de repartidores y puedan ejercer su profesión en el mundo de la radio. Cada vez es más complicado, es más difícil acceder al mundo de la comunicación. Yo creo que no. Si tienes entusiasmo y locura por la radio, enseguida tienes acceso a la radio. Y la radio luego te responde. A mí me ha respondido, ¿y de qué manera, no? Yo si yo cuando tenía 25 o 30 años estaba en Radio Nacional y pensaba, algún día me darán a mí el doctor honoris causa. Bueno, pues el doctor honoris causa un día, al lado de Iñaki Gabilondo y de otros amigos, me dieron el doctor honoris causa, que era la aspiración máxima. Luego vino la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, luego la medalla de oro, la medalla del trabajo. Yo no me lo creo. Cuando he hecho un vistazo a lo que me ha dado la radio, independientemente de los amigos con los que me encuentro en cualquier momento, en cualquier rincón, en cualquier pueblo. Eso, cuando tengas algunos años más, que a ti te faltan todavía muchos años, y te paren en un pueblo y te dicen, yo le he escuchado en su programa o en aquello que hacía por la mañana, por la tarde o de madrugada. La radio es impagable, querida. Claro. La radio si a mí me dicen, mañana vuelves a nacer, ¿qué serás? Si no me dan la radio, si no me ponen una radio, si no me dan la posibilidad de estar trabajando con un micrófono al lado, yo me muero de pena, ¿no? Pero eso no ha sido así, afortunadamente. Luego vienen lo que vienen. Vienen que un día te encuentras con un humorista que se llama Tipicol, con otro que se llama Gila, con otro que se llama Mingote, con otro que se llama Chumi Chúmez, y de pronto dices, bueno, eso es un programa de radio. Bueno, a mí cuando me cuentan las vivencias que he tenido en aquellos espacios de humor, sí, donde estaban los dueños y los amantes de la sonrisa, no me lo hubiera creído. Bueno, pues ahora me lo creo, porque yo hice por estar haciendo el programa un día en Nueva York, en La Voz de América, hice todo lo posible y lo imposible por estar cerca de la radio, porque la radio no se enfadara nunca conmigo y porque la radio me diera todo lo que puede dar la radio a un ser humano. Bueno, me dio todo eso y bastante más. Así claro, que yo estoy muy feliz con vivir lo que he vivido. Uh-huh. y mil veces que naciera, mil veces estaría intentando buscar un micrófono que me permitiera dar los buenos días a España. Claro, has hecho referencia a ese espacio recordado, el debate sobre el estado de la nación, en el que protagonistas reunió, yo creo que a los mejores humoristas del país, Gila, Mingote, Chumi Chúmez, Forges, Tipicol. No te olvides de Alfonso Sía. Efectivamente. Te he dicho, no te olvides de Alfonso Sía, porque es el único vivo que queda, claro, de todas aquellas estrellas de la sonrisa, ¿no? Claro, estrellas de la sonrisa. Y claro, el sentido del humor, el humor en sí mismo, tú de alguna forma en este espacio fuiste también pionero en este aspecto. En la radio que se hace actualmente no hay magazine que se precie que no tenga su espacio pues de humor, con imitaciones, con una lectura distendida de la realidad, de las noticias, etcétera.
Claro, no es por establecer comparaciones, pero esta generación de humoristas que hemos mencionado, desde Alfonso Usía, Gila Mingote, Chumi Chúmez, Forges Tipicol, Antonio Ceres, etcétera, ¿es irrepetible? Es difícil que se repita, es difícil que se repita. Pero quizá, andando el tiempo, nos encontremos, oh sorpresa, con genios como estos a los que acaba de referirte y que fueron aquellos sí que fueron los dueños y amos de la COPE y de Onda Cero y de Radio Nacional y de las cadenas donde yo paseaba y daba los buenos días España. Uh-huh. Vamos a hablar un poco, Luis, vamos a hablar un poco del podcast. El podcast es radio en diferido, ¿no? Radio a la carta. Cuando tú empezaste no existía el podcast. ¿Cómo lo valoras tú? Porque ahora parece que hay un auge importante cada vez, incluso las propias cadenas de radio, incluso los propios programas, luego los reemiten en el formato podcast. ¿El podcast sigue siendo radio, Luis? No me interesa el podcast, no me interesa. Es una técnica que lo dejo para los amantes de la radio y para los jóvenes de la radio. Pero a mí no me hables de podcast, háblame de la radio, de la historia de la radio, aquella radio de coches de época que recorríamos España con los locos del micrófono y con los locos que conducían aquellos Rolls Royce que sorprendían, que entretenían, que acompañaban a la gente y que recordaban a la radio. Escuchaban y veían a aquellos amigos y sintonizaban lo que ellos sintonizaban de madrugada o por la tarde, cuando moría el día, estaba allí la radio para que la radio permitiera que la vida continúe siendo una estrella. Claro, también tú fuiste en su momento... Estamos hablando, yo no sé si no hemos referencia a Fernando Onega, que para mí ha sido, además de un amigo, ha sido una estrella del micrófono, como lo es ahora de la televisión, ¿no? Fernando Onega fue mi jefe, mi amigo, mi incondicional, el que siempre me daba una idea nueva para sorprender a los oyentes de protagonistas. Estuviera donde estuviera, estuviera en Onda Cero o en Radio Nacional o en la COPE o en la cadena de La Vanguardia, que también tenemos que hacer referencia a esa radio local que se hace en las ciudades. Yo estoy en Barcelona y aquí se hace una radio extraordinaria con todas las cadenas de España, pero con todas las cadenas locales, entre las que hay que contar la cadena de La Vanguardia, que hace una radio extraordinaria, ¿no? Luis, no quiero ponerte en un compromiso, pero claro, tienes una larguísima trayectoria, has estado trabajando en las principales cadenas de radio a nivel nacional. Si ahora mismo te dieran la posibilidad de volver a ejercer como líder de la radio en alguna de esas cadenas, ¿a cuál de ellas volverías? Bueno, pues volvería a la primera cadena, que fue en Radio Oviedo, Radio Asturias, de la cadena SER. Y luego me acercaría a Radio Nacional de España. Y luego me vendría a Radio Peninsular. Claro. Radio Peninsular, que me da la impresión que ha desaparecido como sintonía, ¿no? Pero yo afortunadamente he estado en tu cadena y en todas las cadenas habidas y por haber. La fortuna y la salud me ha permitido asomarme a todas las cadenas que hay en España. Claro. Y eso es muy grande. Eso es tan valioso como los 8 premios Ondas que están luciendo ahí en mi casa, en casa de mi hermano, en casa de mi familia, o en Roda de Bará, donde tengo un museo que te invito para que conozcas, u otro museo. Los 2 museos que hay en España están en Roda de Bará, Tarragona, y en Ponferrada de mis amores y de mis dolores también. Claro, o sea, que volverías a todas ellas, a todas y cada una de las cadenas de radio en las que has trabajado. Volvería, y si pudiera dar los buenos días en la COPE y luego hacer algo en Radio Nacional y luego escaparme a la SER en el mismo día, ¿no? Pero eso es imposible, eso es un sueño. Pero los años que tengo ya me permiten soñar y me permiten
vivir, hacer esas vivencias imposibles. Claro. Canal Auditorium, una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Carles Aguilar habla con Luis del Olmo. Luis, tú también en su momento fuiste uno de los pioneros en cuanto al concepto que se ha perdido un poco últimamente por diversas razones de la radio espectáculo. Radio que se hacía en directo, con grandes auditorios, de la mano, si no recuerdo mal, de la mano al principio de Jorge Arandes, ¿verdad? Jorge Arandes ha sido fundamental. Jorge Arandes fue el que me descubrió en Madrid. Yo abandonaba Radio Nacional de España después de hacer un programa a las 8 de la tarde un domingo. Empezaba a las 3 de la tarde y terminaba a las 8. Uh-huh. Y a las 8, al terminar en los estudios viejos de Radio Nacional, me encuentro con un hombre cargado de libros y de discos. Me llama y me dice: soy Jorge Arandes, estoy dirigiendo Radio Nacional de España en Barcelona y he venido a Madrid por circunstancias administrativas. Y me hace una oferta: ¿por qué no te vienes a Barcelona? Yo que pinto en Barcelona, pues puedes hacer un programa con Joaquín Soler Serrano. Y efectivamente a las 2 semanas yo estaba haciendo un programa con Joaquín Soler Serrano, él en Radio Nacional de España en Barcelona y yo en Radio Nacional en Madrid. Aquello fue una conexión con Jorge Arandes que me permitió hablar y al terminar de tanta charla me convenció para venir a Barcelona y para poner aquí mis reales, ¿no? Con todos los recuerdos fantásticos que yo tengo de Madrid, como los tengo desde Oviedo, cuando trabajé en Radio Asturias, o en León Capital, o en mi pueblo del alma, Ponferrada, con mi querida emisora Ponferradina. Digo muchas idioteces y muchas tonterías, pero es que la radio me vuelve loco y claro, me permite hablar de ese medio que no va a morir nunca, ¿no? Pues mira, Luis, te voy a hacer una pequeña confesión. Tú acabas de decirlo, es algo ya público. Jorge Arandes fue quien te descubrió de alguna forma, quien te dio ese empuje definitivo. Y mira, te lo voy a decir directamente. Por mi parte, evidentemente, salvando las distancias, a mí también fue Jorge Arandes quien me dio la alternativa. Y te voy a explicar cómo. En Radio Salud Cataluña, en emisora en la cual tú estabas al principio y tú eras mi subdirector. Sí, caray. Sí, no, sí. No sabía que fuera subdirector de nada ni de nadie. Sí, yo recuerdo un día en Radio Salud, efectivamente, yo estaba haciendo mi turno de locución y llaman a la puerta, abro la puerta y ¿a quién me encuentro? A Luis del Olmo. Sí. A Luis ¿Y qué Olmo. Quería? ¿Qué te pidió Luis del Olmo? Pues precisamente venías a hablar con Jorge Arandes. Es curioso. Por cierto, ya que hablamos brevemente de Radio Salud, fue una iniciativa pionera, el concepto de radio especializada, que después, por diferentes circunstancias, después de muchos años incluso, fue un proyecto fallido. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué lectura haces tú de la radio especializada? Hombre, la radio especializada es la que se hace con el corazón. La radio que acompaña, que entretiene, que divierte, que sorprende. Esa es la radio especializada, ¿no? La radio que no morirá nunca, ¿no? La radio que hacemos en España, sin duda, está llena de amor y eso no puede desaparecer, sino todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Cuando hablo de radio especializada, Luis, me refiero a la radio temática. Por ejemplo, tú en tu caso siempre has hecho, en la mayoría de ocasiones, has hecho magazines en los cuales hay de todo un poco, actualidad, deportes, política, sociedad, etcétera. La radio temática, por ejemplo, la que tú conoces muy bien, que se hace en Estados Unidos, radio especializada, y lo que hacía Radio Salud en su momento, en temas de salud, en temas en fin, radio temática. ¿Tú le ves futuro a esta radio? Sí.
Sí, 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 sí. Un poco de eso era protagonistas, ¿no? Protagonistas, hacía programas de humor, hacía programas dedicados al mundo que está enfermo y que con la presencia de grandes doctores enseñaba a curar a la gente que quería tener mejor salud y que nos sintonizaba a través de protagonistas, ¿no? Esa es la radio encendida, la radio viva, la radio que sorprende, que acompaña, que entretiene, que vive y convive con los oyentes. Ujú. Esa es la radio que tú estás haciendo y la radio que no va a morir nunca, ¿no? Luis, un par de preguntas más. Tú en su momento, junto a José María García, fuiste el periodista mejor pagado de España. Pues no lo sé lo que, lo que habrán cobrado los demás, Sí. pero a mí me pagaron muy bien y por eso me movía yo como de cadena a cadena, porque la cadena que me ofrecía trabajar con ellos me ofrecía un montón de dinero. Yo que soy hijo de ferroviario y que por lo tanto mi padre tenía que trabajar y hacer horas extraordinarias para que sus hijos y su mujer viviera y tuviera una bebida y una comida, ¿no? Esa es la radio que me interesa, la radio que me convence, la radio que me entretiene, la radio que me acompaña, la radio que no puede morir, que es parte de la vida. Si tú preguntas ahora a un taxista, que los taxistas para mí son incondicionales oyentes, porque fueron protagonistas de estuviera donde estuviera, ¿no? Pero yo hablo con un taxista de Madrid y me escuchaba cuando trabajaba en Radio Nacional o cuando trabajaba en la COPE o cuando trabajaba en Onda Cero o cuando me seguía como un cordero, ¿no? Los taxistas, si algún día yo pudiera darles un abrazo a todos y homenajearles y darles lo que no tienen, lo haría, pero soy muy mayor y ahora me toca sentarme tranquilamente a escuchar la radio, a ver lo que dicen mis compañeros, y entre los que te cuento, querido amigo. Luis, tú durante estos largos años de experiencia al frente del micrófono también has tenido etapas en las cuales has dirigido, has ejercido como director. Por ejemplo, recordamos Onda Rambla, el proyecto de Onda Rambla, en el cual tú compatibilizabas el micrófono con la dirección de la emisora. Y evidentemente durante estos largos años has tenido a muchos periodistas a tu cargo. Eso era así, pero no me gustaba ejercer de mando, Sí, 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 sí. de director. Yo sabía que me habían dado el cargo de director, pero procuraba tener a mi segundo que fuera el que dirigiera, el que Ajá, acompañara, el que mandara, el que decidiera, ¿no? claro. Yo bastante tenía con llenar de fiesta, de radio, de amor, aquellas 4 o 5 horas de protagonistas, estuviera donde estuviera. Sí. ¿Mm? Sí, sí. La pregunta, ya para concluir, que quería hacerte en este sentido es la siguiente. Sobre todo, la respuesta por tu parte orientada a todas aquellas personas, a todos aquellos profesionales que han trabajado contigo durante estos largos años de trayectoria. Permíteme que te lo diga, has tenido en algunos casos una cierta fama de ser un profesional, una persona muy rígida, muy exigente, que exigías mucho a los demás. ¿Esto ha sido así? Sí, porque era uno de mis defectos. Yo era muy perfeccionista, ¿no? Que eso no deja de ser un defecto, ¿no? Porque si eres perfeccionista, exiges y al exigir metes la pata con frecuencia. Si volvieran a hacer esa asignatura, procuraría dejarla a un lado y olvidarme de ello. Yo bastante tenía con dar los buenos días a España y llenar de fiesta y de radio y de amor y de buen periodismo a protagonistas, estuviera donde estuviera, ¿no? Claro, claro. Acabamos, Luis. ¿Hay algo? Estás acabando desde hace 20 Sí, minutos. acabamos. No, esta es la última. En estos años de trayectoria profesional, ¿hay algo que quizá ahora, visto desde la perspectiva tuya,
actual pienses, esto que hice no lo volvería a hacer? Hoy yo he metido la pata muchas veces. Yo no quiero contarte todos los pecados que cometí porque eso no me favorece nada, ¿no? Pero yo cometí muchas veces, metí la pata, cometí muchos errores. Pero si estás durante 1 año, 2 años, 30 años, 40 años dando los buenos días a España, lógicamente tienes, porque si no eres un monstruo, si no me tiras la pata y si no erraras. Yo he errado muchas veces, no solamente con los oyentes, sino también con los amigos, con mis compañeros. Pero yo no quiero recordar ahora mis pecados. Yo he sido un pecador, un gran pecador en el mundo de la radio que tanto me dio, ¿no? Sí. ¿Vas a tomar un café próximamente con Iñaki? ¿Lo tienes previsto? ¿Habéis hablado? Si le pillo aquí, espero verlo en los premios Ondas. Ajá. Espero encontrarle a Iñaki. Únicamente le veo hace muchos años cuando la cadena SER hace su fiesta aquí en Barcelona, sí. Y lógicamente Iñaki viene, es imprescindible, ¿no? Por supuesto. Luis, ha sido un placer enorme y un privilegio poder charlar contigo. Te pido disculpas porque habíamos hablado de una entrevista breve y un poco se nos ha ido el tiempo, pero te agradezco tu amabilidad, muchísimas gracias. Y que sepas que sigues siendo un referente en el mundo de la comunicación, en el mundo de la radio, ahora y por siempre en este país. Un fuerte abrazo, Luis. Un abrazo muy fuerte, larga vida para ti, que tienes todavía muchos años por delante. Cuando tengas mi edad, 80 y tantos, cerca de 90, si acaso, intenta hacerme una entrevista a ver si estoy vivo y hablamos de... Espero que sea así, Luis. De verdad, un abrazo muy sincero. Gracias. Un abrazo fuerte. Canal Auditorium, una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento, con Carles Aguilar. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium. Canal Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar. Canal Auditorio con Carles Aguilar.